Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora a la que se esté observando este video. Ahora vamos a analizar la guía 3 de la fase 2 de lenguaje y literatura para primer año de bachillerato. Vamos a analizar los contenidos que vamos a estudiar en esta ocasión. Seguimos con la unidad 4, literatura manierista, y esta vez vamos a estudiar un solo contenido dirigido a la producción de textos con intención literaria. Se espera de usted al finalizar esta guía que haya creado un texto con intención literaria. Luego tenemos las orientaciones. En las orientaciones se le indica que esta semana usted escribirá un texto literario atendiendo las orientaciones de un plan de redacción. Para esto usted puede hacerlo en su cuaderno de clases de lenguaje y literatura y también puede hacerlo en su dispositivo electrónico según los recursos que usted tenga. Pasamos así luego de las orientaciones a la actividad 1. En la actividad 1 se le indica lo siguiente. Primero debes planificar el texto que piensas escribir y para ello sigue los siguientes pasos. Vemos primero la planificación. Dentro de la primera etapa para redactar nuestro texto tenemos la planificación, la cual conlleva una serie de pasos que vamos a analizar a continuación. Cada paso nos propone un procedimiento y para realizar dichos procedimientos tenemos un documento aparte. El primer punto del proceso de planificación nos pide que definamos qué tipo de texto vamos a escribir, si ese texto va a ser narrativo o va a ser dramático. El texto narrativo relata una serie de acontecimientos sin mayores sobresaltos. En cambio, el texto dramático relata episodios bastante intensos en los que los protagonistas se ven enfrentados a conflictos bastante pasionales con bastante sentimiento de por medio. En esta ocasión, para el ejemplo que vamos a estudiar, que les he preparado, vamos a escoger el texto dramático. Luego se nos pide que pensemos en el personaje del texto que vamos a producir y se le sugiere que puede definir personajes adicionales. Si usted siente difícil elegir un personaje o ir cumpliendo con cada uno de los pasos, puede remontarse a los ejemplos de texto que leyó en las semanas anteriores. Para nuestro ejemplo vamos a definir nada más en este punto el nombre del personaje principal. El nombre del personaje principal es Luna. Vamos a hacer una breve descripción detallando que Luna es una niña muy hermosa que al nacer enfrenta la difícil realidad de haber perdido a su madre. La madre de Luna murió de una forma bastante sospechosa. Cree que no murió por muerte natural, valga la redundancia. Es así que Luna crece y se da cuenta de ello. En el siguiente punto se le pide que determine tres acciones principales, una para el inicio, una para el desarrollo y otra para el cierre. Recordemos que los textos deben tener inicio, desarrollo y cierre. Para cada uno, tanto inicio, desarrollo y cierre, debe crear una acción diferente. A estas acciones que usted establezca en este punto le va a agregar nuevas acciones cuando usted proceda a redactar su texto. Tenemos acá, para nuestro ejemplo, una acción para el inicio, una acción para el desarrollo y una acción para el final. Dentro de las acciones que les he preparado como ejemplo, para el inicio tendríamos el nacimiento de Luna y la muerte de su madre. Para el desarrollo tendríamos el regreso del hermano de la madre de Luna, llamado Saturno. Y para el final tendríamos el hecho de que se descubre que la muerte de la madre de Luna fue planeada y se castiga al asesino. Establecido esto, pasamos al siguiente punto. En el siguiente punto se le pide que piense y defina quiénes leerán el texto. Dentro de quienes leerán el texto, las personas que leerán el texto, en nuestro caso, el texto está dirigido a niños y adolescentes, pero se considera apto para todo público. También se le pide que determine el lenguaje que se va a usar. El lenguaje va a ser de tipo dialogado. El ambiente lo vamos a describir de manera sencilla como un reino antiguo. A pesar de que no va a haber mayor detalle del ambiente, se visualiza como un reino antiguo de la época medieval. Luego se le indica que detalle la extensión del texto. En este caso van a ser 3 escenas que abarcan página y media. Y finalmente que decide el medio de publicación. En nuestro caso, el medio de publicación va a ser grupos de WhatsApp. Usted puede agregar, por ejemplo, grupos de Facebook u otro tipo de medio a través del cual pueda compartir su texto. Luego de los pasos para la planificación, tenemos acá un comentario
el cual nos detalla que los procedimientos que usted ha seguido le permiten reflexionar sobre el proceso de escritura de todo tipo de texto. Es decir, que estos pasos que usted siguió se aplican a cualquier tipo de texto, según las características y estructuras de cada uno, es decir, los textos literarios y también para los textos no literarios. Se le agrega que seguir estos pasos es importantísimo para que usted desarrolle habilidades para la escritura, ya que al leer usted fortalece sus habilidades de análisis, conoce un poco más el lenguaje y desarrolla mejor su imaginación, creatividad y pensamiento crítico. A continuación, se le dan algunos ejemplos de fragmentos de textos narrativos y dramáticos que se estudiaron anteriormente para que usted se dé una idea de las características tanto de los textos dramáticos como de los narrativos y se oriente para redactar su propio texto, escogiendo ya sea elaborar un texto narrativo o un texto dramático. Estos textos son de las semanas anteriores, estudiados en las semanas anteriores, y les pueden servir como referencia para iniciar su propio texto. Los textos ejemplos son los siguientes. Tenemos primero el fragmento del capítulo 8 del Quijote de la Mancha, titulado Del buen suceso que el valeroso Don Quijote tuvo en la espantable y jamás imaginada aventura de los molinos de viento, con otros sucesos dignos de feliz recordación. Ese es el título del capítulo 8 y acá tenemos un fragmento de ese capítulo. En este fragmento se narra cómo el Quijote de la Mancha ve los molinos, encontrando un narrador que inicia el capítulo detallando. De pronto descubrieron 30 o 40 molinos de viento que hay en aquel campo, y como los viera Don Quijote, le dijo al escudero: participa Don Quijote. No se coloca el nombre directamente porque el narrador ya mencionó su intervención. Así que dice Don Quijote: la aventura va guiando nuestras cosas mejor de lo que querríamos, porque ves ahí, amigo Sancho Panza, donde se descubre 30 o más desaforados gigantes, con quienes pienso hacer batalla y quitarles a todos su vida, con cuyos despojos comenzaremos a enriquecernos. Sancho pregunta: ¿qué gigantes? El Quijote interviene: aquellos que ves ahí, aquellos de brazos largos, que los suelen tener algunos hasta casi 2 leguas. Respondió el Quijote: mire vuestra merced, aquellos no son gigantes sino molinos de viento, y lo que parecen brazos son las aspas volteadas del viento, que hacen andar la piedra del molino, insinuó Panza. Y así termina el fragmento ejemplo, que es, como ya decíamos, un fragmento de la obra El Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes Saavedra. Vamos a ver cuáles son las características que se nos resaltan de este texto. Tenemos acá. Se le pide que observen en el texto los siguientes detalles. Primero, se usa el guión largo para cada una de las intervenciones de los personajes. Las podemos ver acá. Luego se menciona que hay presencia de un narrador. El narrador interviene al inicio para dar apertura al texto. Luego aparece en cada una de las intervenciones de los personajes. Por ejemplo, acá dice preguntó Sancho. Por acá interviene diciendo respondió Don Quijote. Y finalmente aparece por aquí mencionando insinuó Panza. Otro aspecto característico de los textos narrativos es que los personajes son fácilmente reconocibles. Nos damos cuenta perfectamente cuál es el personaje que está hablando, además porque el mismo narrador nos lo va detallando, como vemos por acá. Los textos dramáticos son diferentes por los siguientes aspectos. Vamos a analizar. Encontramos un texto dramático, un fragmento de la escena de la obra Hamlet, esa escena titulada Hamlet, la sombra del rey Hamlet, vista a lo lejos del palacio del Sinor. Y se comienza. Tenemos dos personajes que intervienen en el fragmento: la sombra, que es el padre de Hamlet, el rey muerto, y Hamlet, que es el hijo del rey que murió. La sombra comienza. Casi es llegada la hora en que debo restituirme a las sulfúreas y atormentadoras llamas. Hamlet interviene. ¡Oh, alma infeliz! Nuevamente la sombra manifiesta lo siguiente: no me compadezcas, presta solo atentos oídos a lo que voy a revelarte. Hamlet nuevamente interviene y responde: habla, yo te prometo atención. Nuevamente la sombra: luego que me oigas prometerás venganza. Hamlet, sorprendido, pregunta: ¿por qué? La obra titulada Hamlet
de la cual proviene este fragmento es del escritor William Shakespeare. A través de ella vamos a conocer detalles importantes de los textos dramáticos. Podemos identificar que en esto se define el número de escena y se detalla el lugar de las acciones, como vemos por acá. Además, se presentan los nombres de los personajes para cada intervención. Veíamos por aquí, primero se coloca el nombre del primer personaje, que es la sombra, luego el de Hamlet, sombra, Hamlet, según ellos van participando en el desarrollo del texto. Finalmente, se detalla que en los textos dramáticos se hace uso adecuado de los signos de admiración e interrogación para detallar el estado emocional de los hablantes. Podemos ver por acá que Hamlet se expresa conmovido a lo que le ha manifestado la sombra y se da a conocer esos sentimientos, esas emociones de Hamlet, colocando los signos de puntuación en cada una de sus palabras para que se pueda percibir sus emociones. De la misma forma, al final, él se sorprende y manifiesta su curiosidad respecto a lo último que le dice la sombra con respecto a que prometerá venganza, por lo cual se usa en la última intervención de Hamlet los signos de interrogación. Detallado esto, vamos a proceder a desarrollar la actividad 2, que es la textualización, en la cual usted realizará un proceso muy importante, el más importante de esta etapa, ya que a través de este va a elaborar su texto con intención literaria. Se le indica que ahora se enfrenta al proceso más importante para lograr su texto con intención literaria. Este proceso es la textualización, el momento en que usted comienza a redactar su texto. Dentro de los pasos a considerar para la textualización, que es la redacción de su texto, se le detalla lo siguiente. En este caso no vamos a ir rellenando cada punto, pues son indicaciones generales que usted debe considerar al momento de ir redactando su texto. Lo primero que debe considerar es iniciar su borrador, es decir, la versión primera de su texto, esa que todavía puede tener errores. Debe iniciarla tomando la acción inicial que usted ya colocó en la planificación. Se acuerda de las acciones que definimos. Definimos una para el inicio, una para el desarrollo y otra para el cierre. Entonces, usted va a tomar esa acción inicial que ya definió en la planificación, considerando si eligió hacer un texto narrativo o dramático. Y de acuerdo a las características del tipo de texto elegido, usted va a proceder a redactar su propio texto. Además, se le pide que elabore la historia haciendo buen uso del lenguaje, creando momentos de tensión al incluir elementos literarios ficcionales. Agregado a esto, debe revisar, ajustar, borrar ideas y escribir nuevamente acciones cada vez que avance la historia. Es decir, usted va a ir revisando su texto, va a ir verificando si tiene coherencia, si no tiene coherencia, va a borrar las ideas que ya anotó, las va a reescribir, las va a readecuar de forma que su texto vaya quedando lo mejor posible a pesar de ser un borrador todavía. Luego se le pide que corrija los errores ortográficos del borrador del texto literario que ya escribió. En este punto usted ya tiene que tener su texto estructurado. Para ello debió considerar el tipo de lenguaje que usted planificó, el tipo de ambiente, el público al que va dirigido, la extensión, todas las escenas que definió antes, los personajes que estableció que iban a participar en el cuento. Todo esto debió haberse integrado en su cuento a este momento. Ya tiene que tener su cuento con su inicio, desarrollo y final, y a partir de ello va a comenzar a corregir los errores ortográficos de su borrador del texto literario que ya tiene estructurado, como decíamos, y si tiene dudas sobre el proceso de escritura, puede comunicarse con su docente para explicarle las inquietudes que usted tenga. Se le sugiere que esto lo puede hacer a través de WhatsApp, correo o otras plataformas. Vamos con el ejemplo de texto que les tengo preparado. Nuestro texto se titula Princesa Luna. Están remarcados en el texto el inicio, el desarrollo y el final, si ustedes pueden ver. Además, como vimos en los ejemplos de textos dramáticos, nuestro texto tiene detallado el número de escena y el nombre de cada escena. Además, tiene bien delimitadas las participaciones de cada uno de los personajes y se usan correctamente los signos de admiración para expresar emociones,
y los signos de puntuación como son coma, puntos, puntos suspensivos, en fin. Vamos a detallar un poco acerca de lo que trata el texto. Ejemplo, en la escena 1 se nos dice que trata del nacimiento de Luna y la muerte de la reina Jimena. Ya en la planificación establecíamos los hechos que iban a entrar dentro de esta escena, dentro del inicio. Decíamos que la primera acción iba a ser el nacimiento de Luna y la muerte de su madre. La madre de Luna se llama Jimena. Y el texto empieza de la siguiente forma. Alana, la partera, interviene. Date prisa, tráeme unas mantas para envolver a la princesa. Es una hermosa niña. Su cara resplandece como una luna entre las estrellas. Si vemos acá, en este punto, se está dando el nacimiento de Luna. La partera acaba de recibirla y procede a envolverla. Manifiesta que es muy hermosa. La reina Jimena pide a la partera que por favor le lleve a su hija. La partera, llamada Alana, le dice a la reina, aquí está, aquí la tiene su majestad, es realmente hermosa. La reina toma a su hija y se refiere a ella, tesoro mío, al fin puedo conocerte, eres muy bella, te llamaré Luna, pues como ya dijo Alana, tu rostro brilla como la luna en medio de la noche. Alana tiene que salir de las habitaciones de la reina y para esto comunica lo siguiente, oh reina mía, saldré un instante y regresaré de inmediato. La reina responde, ve Alana, ve. Alana regresa y se encuentra con que la reina no reacciona. Dice lo siguiente, ya estoy de vuelta, su majestad. Su majestad, su majestad, auxilio, la reina. Algo le pasa, la reina ha muerto. Vemos que se cumplen las acciones definidas, el nacimiento de Luna y la muerte de la reina. Vamos al desarrollo del texto. El desarrollo del texto se determina como la escena 2 que se titula Reencuentro entre Luna y Saturno, su tío. En este punto se cumple la segunda acción definida para el desarrollo, que era la llegada al reino del tío de Luna, quien se llamaba Saturno. Para esta escena, Luna inicia los diálogos. Ella está con Alana. Le dice a Alana, ¿por qué nunca hablas de mi nacimiento? Alana responde, porque no me gusta verte triste, mi niña, pues tu nacimiento fue marcado por el fallecimiento de tu madre, aunque no me explico todavía cómo sucedieron las cosas. Cuando salí de la habitación tu madre estaba bien. Luna se distrae y se refiere a Alana. Mira, allá. Oh, un caballero. Alana responde, mis ojos no creen lo que ven. Princesita, es tu tío, hermano de tu madre. El caballero se acerca, es el hermano de la reina fallecida, Saturno, y se dirige a su sobrina de la siguiente forma. Qué felicidad tan grande me embarga. Volver a mi patria por fin. Hermosa niña, veo el rostro de mi hermana reflejado en tu preciosa carita. Dejadme cargarte. Luna responde, también me siento feliz de conocerte, tío. ¿Qué te ha traído hasta nosotros? Saturno, hermano de la reina fallecida, interviene y le dice, he sentido la necesidad de reunirme con vos, mi querida niña, y juntos por fin castigar al asesino de tu madre. Hasta este punto llega el desarrollo del texto. Vamos a entrar en este momento, para no extendernos tanto, en la parte final. Si nos damos cuenta, en su escritura, el texto dramático no tiene un narrador. Los personajes intervienen, cada uno en su turno, pero no hay un narrador. Ahora, para que usted comprenda mejor el texto ejemplo, yo he ido haciendo el narrador, pero eso no significa que dentro del texto dramático haya un narrador. Vamos a la parte final del texto. En la parte final, escena 3, se titula Desenmascaramiento y castigo del asesino de la reina. Saturno continúa, refiriéndose a Luna. Déjame decirte, princesa mía, que mi corazón no ha descansado ni un minuto desde que tu madre, mi amada hermana, partiera hacia las habitaciones celestes. Además, déjame decirte que ya sé quién es el responsable de la muerte de tu madre y he venido a castigarle. Luna responde, oh Dios, mi pobre madre. Ella no sabía que la mamá había muerto asesinada. Continúa Saturno. Lo siento mucho, mi pequeña princesa, pero el asesino de tu madre fue tu padre, mi cuñado, el rey Fernando. Él quería casarse con su actual reina, por esa razón mató a tu madre. Luna, impresionada, responde, oh Dios, cuánto dolor llena mi alma. Saturno continúa, no te angusties, querida niña, tu padre será castigado, y como hermano de tu madre, yo seré el nuevo rey.
y tú serás mi hija a partir de hoy y para siempre. Luna finaliza el texto diciendo, gracias por tu bondad y protección, tío. La bondad de tu corazón es infinita. Y con eso terminamos el texto ejemplo. Espero que les sirva para poder guiarse en su actividad. Luego de eso vamos a ubicarnos nuevamente en la guía de trabajo. Estamos en la textualización. Lo que estábamos haciendo es redactar el texto siguiendo los pasos y sugerencias que se nos daban. Y vamos a pasar a la actividad 3. En la actividad 3 se le pide que revise y corrija su texto. ¿Qué va a hacer usted acá? Como usted ha hecho su texto como un borrador, en este punto va a proceder a leer el texto como si fuera un lector, no el escritor del texto, sino un lector, y a través de esto va a identificar las palabras que haya escrito mal y las va a corregir. También va a aplicar la normativa de la lengua, el uso de los signos de puntuación y tildación, va a revisar cada una de las palabras en su texto, revisando que no estén mal escritas, que los signos de puntuación estén adecuadamente colocados y que la tildación sea realizada de la manera correcta. Además, va a verificar que sus oraciones concuerden una con otra. Si no concuerdan, tiene que borrar y volver a escribir ideas que sí tengan cohesión con las demás, que sí tengan coherencia, que sigan la trama que usted mismo ha establecido. Luego se le pide que haga una lectura del texto escrito a su familia para que hagan valoraciones sobre la historia creada, que le ayuden a decirles qué les parece, si creen que tiene sentido, si creen ellos que en algo está fallando, para que usted lo pueda arreglar y pueda escribir nuevamente, ahora sí, su texto en la versión final, ya el texto corregido, sin errores, con los signos de puntuación adecuadamente usados, con las palabras mal tildadas, ahora sí tildadas bien, y con cada idea concordando con las otras. En conclusión, en la actividad 3 lo que va a hacer usted es revisar exhaustivamente todos los puntos que se le mencionan acá para que su texto llegue a su versión final. Esa versión que va a ser la que usted va a presentar a su docente y va a publicar posteriormente. En la actividad 4 se le detalla el proceso de publicación del texto. Para ello se le dice que debe hacer lo siguiente: hacer una lectura en voz alta del texto, su versión final, con su familia para que ellos conozcan esa versión y que envíe su tarea a su docente, ya sea por correo electrónico, fotografías de su cuaderno, puede ser por WhatsApp, por Facebook, los medios que usted tenga a la mano. Y también se le pide que comparta el texto con sus compañeros y compañeras a través de un medio de comunicación establecido por su docente. Con esto se concluye la guía 3 de la semana 3, fase 2 de lenguaje y literatura para segundo año de bachillerato.